Hola de nuevo. Bien, hemos visto estos días cómo modelar una cierta impedancia sin pérdidas, es decir, compuesta únicamente por bobinas y condensadores, que tenía una cierta forma sabemos, de división entre dos polinomios y recordábamos que teníamos unas ciertas reglas para PDS y QDS. Vale. Con eso encima vamos a ver ahora uno de los resultados más importantes que nos lleva a la expansión de Foster. ¿De acuerdo? La expansión de Foster no es más que un resultado que me dice cómo escribir de otro modo esa impedancia. Bien, vamos a ver que vamos a considerar dos expansiones, la de Foster y la de Cauer. Voy a silenciar esto, lo siento. Ahí está. La de Foster, voy a escribir mejor. Y la expansión de Cauer, cada una de ellas con alguna variante que ya veremos. Bien, no son más que formas de escribir esta fracción de polinomios. Eso sí, conllevan que tanto Foster como Cauer nos va a llevar a una forma de realizar esa impedancia, es decir, construirla, es decir, poner las bobinas y condensadores que cumplen que la impedancia sea de ahí, ¿de acuerdo? Bien, la expansión de Foster es más clara y realmente la expansión de Foster es un resultado directo que os voy ya directamente a trasladar aquí. La expansión de Foster me dice que cualquier, vamos a poner, a ver si lo ponemos aquí, no me sale, sí, voy a poner un poco más grande, cualquier f sub s que se corresponda a una función sin pérdidas, una impedancia o una admitancia, me da igual que sea impedancia, me da igual que sea una ZDS, me da igual que sea una IDS, lo importante es que esa impedancia o admitancia sea de un elemento de una puerta sin pérdidas. Bien, pues el resultado, la expansión de Foster, me dice que ese f sub s lo puedo escribir de esta manera. Vamos a verlo en detalle. Lo vamos a ver en detalle si quito ese borrón. Bien, quiere decir que va a ser una constante por ahora, que yo le voy a llamar K0, por 1 partido por S, más otra constante que voy a llamar K infinito, ya veremos por qué, por una función S, lo voy a separar así, más otra constante, llamémosle caso 1, por una función s partido por s cuadrado más omega cuadrado más un k2 por otra función de esa manera. ¿Cuántos términos? Lo vamos a aclarar enseguida. Lo vamos a aclarar enseguida. Según como sea ZDS o según como sea IDS, va a tener unos ciertos términos o no. Bien, K sub 0, K infinito y K sub I son reales y positivos. ¿De acuerdo? K sub 0, K infinito y K sub I son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? También puede ser 0. Si es 0, directamente, si por ejemplo K sub 0 fuera 0, pues vemos que directamente, no sé qué me pasa últimamente con esta, bueno, no lo pongo. Se me quitaría, imaginémonos que K sub 0 es 0, saldría eso ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo. Vale. Aprenderemos a saber rápidamente cuándo es 0, cuándo no lo es. ¿De acuerdo? Que a su I mayor es igual que 0.
Bien, ahí está el resultado. Claro, el resultado sería bueno si yo supiera, estos son unas ciertas funciones, que las tengo claras, no me dependen de nada, es 1 partido por s, es s partido s cuadrado más omega i cuadrado, bueno, está el omega i, pero lo más importante es que esas constantes, k sub 0, k infinito, k sub i. ¿De acuerdo? Bien, vamos a evaluar aquí, vamos a ver, esto es un teorema, el teorema de Foster, realmente requeriría una doble demostración. Una, que me diera los valores de k sub 0, k infinito y k sub i, ¿de acuerdo? Es decir, que existen esos valores y cómo obtenerlos, porque existen. Y la otra es que realmente esa función, la suma de esos términos, corresponde efectivamente a f de s. Esa última parte no la vamos a saltar, aunque se puede intuir fácilmente. Vale, entonces vamos directamente a averiguar cuánto valdrían esos términos. Para ello voy a hacer una cosa. Voy a multiplicar f sub s en primer lugar por s. ¿De acuerdo? Si f sub s lo multiplico por s, ¿qué me sale? Vamos a coger esto de aquí, vamos a intentar hacerlo ahí. A lo mejor ahora no me veis, ¿de acuerdo? Es s por f sub s, s se nos va, s cuadrado y s cuadrado aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué importante tiene esto? Vemos que s por f sub s es igual a k sub 0, es una constante que está aislada, más k infinito por s cuadrado, más el sumatorio de los k sub i por s cuadrado, partido por s cuadrado, más omega i cuadrado. Perdonad que no me veáis, pero si tumbo la tableta voy a escribir mejor. Luego ya paso a que me veáis. Vale, y si nos damos cuenta, lo voy a hacer con límites, que es como me gusta a mí, ¿de acuerdo? Aunque no sería necesario. Si yo calculo el límite cuando s tiende a 0 de esa función, s por f de s, ¿a qué es igual? Pues, salvo que haya por ahí infinitos sumando infinitos, que no los va a haber, es el límite cuando s tiende a 0 de k sub 0 más el límite cuando s tiende a 0 de k infinito por s cuadrado más el límite cuando s tiende a 0 del sumatorio de k sub i s cuadrado partido por s cuadrado más omega i cuadrado. Se me olvidó decir que claramente omega sub i también es una cantidad mayor o igual que 0, no, mayor estrictamente que 0. ¿De acuerdo? Luego ya veremos qué son esos omega sub i. Perfecto. Bien, el límite, cuando s tiende a 0, el caso 0 es una constante. Hago tender a s lo que quiera, que eso siempre va a ser constante. Este límite de aquí, muy sencillo, es una constante por s cuadrado. Cuando s es 0 por esa constante. La constante nunca va a ser infinito, no tendremos nada, por lo tanto eso será 0. Y esto de aquí, pues cuando s tiende a 0, esto será 0 partido por 0, cuidado, más omega i cuadrado. Pero, ¿qué hemos dicho? Que omega sub i es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, esto será 0 partido por un número positivo, es decir, 0. 0 partido por omega sub i cuadrado. Como omega sub i tiene que ser mayor estrictamente que 0, eso es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me queda que el límite cuando s por f de s, cuando s tiende a 0, eso es k sub 0. Esto veréis que es una tontería, pero le voy a dar la vuelta. K sub 0 igual a límite cuando s tiende a 0 de s por f sub s. Y lo voy a recuadrar. Fijaros que ese simple truco ya me ha dado el valor de k sub 0. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de k sub 0. Bien, volvamos otra vez a esa expresión.
y lo copio. Voy a hacer lo contrario. Ya tenemos k sub 0. Voy a hacer lo contrario a ver si consigo algo. ¿Qué es hacer lo contrario? Pues en vez de multiplicar por f de s, voy a dividir por f de s. En vez de multiplicar por s, voy a dividir por s. Es decir, 1 partido por s, s cuadrado, partido por s, partido por s. ¿De acuerdo? Bien, tumbo de nuevo. 1 partido por s por f sub s igual a k sub 0 partido por s cuadrado más s partido por s1, k infinito. Ya me queda suelto de nuevo, buena señal, más el sumatorio de los k sub i s. Aquí tenemos, no sé si me he expresado bien, esto sería así, ¿de acuerdo? S partido por s es 1, de 1 partido por s cuadrado más omega y cuadrado. Vale. Ahora lo mismo que antes, si os fijáis, es la misma estrategia que antes. Quiero aislar k infinito. Quiero aislar k infinito sin necesidad de conocer los k sub 0 y los k sub i. Si los conociera, pues a lo mejor es todo un sistema de ecuaciones, pero no quiero que sea el caso, quiero que sea más sencillo. Entonces quiero anular los otros. ¿Cómo anularía? Fijaros, ¿cómo anularía ese término? Pues anular ese término significa que k sub 0 lo multiplique por 0. Para k sub 0 multiplicar por 0, fijaros que lo puedo conseguir si s tiende a infinito. Si s tiende a infinito, esto se me iría, porque sería un número k sub 0 partido por infinito sería 0. Y esto de aquí, un 1 partido por infinito más una constante. 1 partido por infinito también sería 0. Por lo tanto, otra vez, igual que antes digo, límite cuando s tiende a infinito de 1 partido por s por f de s es igual a lo mismo. Lo vamos a hacer, aunque ya a lo mejor lo estáis viendo, k sub 0 partido por s cuadrado más el límite cuando s tiende a infinito de k infinito más el límite cuando s tiende a infinito de los sumatorios de i, k sub i, 1 partido por s cuadrado más omega y cuadrado. Bien, otra vez. Cuando s tiende a infinito, k sub 0 partido por infinito me da 0. Cuando s tiende a infinito, eso es una constante, k infinito. No le afecta, sigue siendo k infinito. Y esto de aquí, 1 partido por s cuadrado más una constante. Eso es un número, 1 partido por un número también cada vez más grande, por lo tanto eso se me hace 0. Llego a una conclusión, ya le doy la vuelta a la expresión, que me da directamente k infinito como el límite, cuando s tiende a infinito, de 1 partido por s por f de s. Ya lo tengo, ¿de acuerdo? Vale. Me queda el otro. El otro, en vez de ir mirando posibilidades, os lo voy a dar. El otro lo podríamos hacer como el límite cuando s cuadrado tiende a menos omega y cuadrado de f de s de s cuadrado más omega y cuadrado partido por s. Vamos a calcular ese límite. ¿De acuerdo? Si calculamos ese límite, vamos a coger cada uno de esos términos, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar aquí que lo veáis de nuevo, aunque no lo vamos a usar ahora. Vamos allá. Ahí está. Lo tenéis aquí, ¿no? Epa. Igual a lo vamos a hacer otra vez por partes. Límite. Cuando s cuadrado tiende a menos omega y cuadrado de k sub 0 por s cuadrado más omega y cuadrado partido por s, en este caso, al cuadrado. Este s por este s de ahí. Más límite cuando s cuadrado tiende a menos omega y cuadrado de k infinito por s
partido por S, S cuadrado más omega I cuadrado. ¿De acuerdo? Siguiente, más límite. Cuando S cuadrado tiende a... Lo voy a poner ya dentro del sumatorio, más el sumatorio entre los I de los límites de los K sub I, S cuadrado más omega I al cuadrado. Lo voy a poner en J, ¿de acuerdo? Para no confundirme con este I que estábamos utilizando aquí, ¿de acuerdo? Estoy haciendo esto con respecto a uno de los elementos de la expansión, entonces aquí le llamo J a esa expansión y ahora lo multiplico por el término S cuadrado más omega I cuadrado partido por S. Bien, vayamos por partes, es muy sencillo. Primero, este término de aquí. Es muy sencillo, cuando S cuadrado se hace menos omega I cuadrado más omega I, me falta un cuadrado, se hace 0. Y todos los demás términos son constantes, o 0, porque acaso 0 podría ser 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Para este caso, bien, el S y S se me van, tampoco me facilita tanto, y me da K infinito por S cuadrado más omega I cuadrado. Si S cuadrado lo hago menos omega I cuadrado, esto y esto se me anulan, me dará 0. Este término de aquí, fijaros. Y ahora este, que es el importante. El S y el S se me van, ¿de acuerdo? Vale. Y si omega I cuadrado se hace menos S cuadrado, como tienen el límite, o hago al revés, para no darle la vuelta, S cuadrado menos omega I cuadrado, este término se me anula, ¿de acuerdo? Y me queda 0 partido por algo, o sea, 0. No he ganado nada. Ah, cuidado, en el momento que J sea igual a I, ¿de acuerdo? Aquí sería un J. En el momento que J sea igual a I, me dará un 0 partido por 0. Ah, pero que puedo eliminar y me queda justamente K sub I. Anda, y tengo entonces ya finalmente K sub I igual al límite cuando S cuadrado tiende a menos omega I cuadrado de f de S partido por S cuadrado más omega I cuadrado partido por S. ¿De acuerdo? Ya tenemos la expansión de Foster que tenemos aquí, que ahora voy a poner aquí abajo. Y como quiero que tengáis las cosas bien, he tenido el resultado, he sabido calcular K sub 0, K infinito y K sub I que tenemos arriba, pero que he cuidado yo de que tengamos las fórmulas escritas un poquito mejor. Y las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las formas de calcular K sub 0, K infinito y K sub I. Bien, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues fijaros que hemos conseguido poner un f de s en suma de fracciones un poquito más simples. ¿Eso nos va a ayudar? Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, para de verdad saber de qué va esto, pues lo mejor es decir, bien, Luis, pues pon un ejemplo a ver qué ocurre. A ver qué ocurre con esa expansión y si me es útil para algo. Bien, tengo un ejemplo aquí preparado y escribo aquí, tumbo, de nuevo, y vamos a intentar ver esta expansión. Naturalmente, y así lo voy a escribir, tiene que ser una función f sub s que corresponda a una impedancia o una admitancia. Es decir, cumplan todas esas propiedades que ya veo que todos conocéis porque más o menos estáis
pillándolo bien, como veo en las contestaciones a las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué tenía que ocurrir? Pues una función f de s que tiene sus ceros y sus polos que, sobre todo, que alternaban, ¿de acuerdo? Que eran simples, etcétera, etcétera. Lo mejor para ver es una f sub s, en vez de escribirlo de la manera convencional, lo escribo ya como los binomios, ¿de acuerdo? Si eso hacéis la cuenta, la voy a escribir aquí. A ver si la tengo más fácil, si no. Aquí está, sí. Eso sería s a la sexta más 21 por s a la cuarta. Nos viene bien tenerlo así para luego el final, ya veréis, más 84 s al cuadrado más 64 partido por s a la quinta más 10s al cubo más 16s. Bien, efectivamente veis que la parte de arriba, el numerador, es un polinomio par con todos sus términos, no falta ninguno, todos sus términos positivos también. El de abajo, impar, no falta ningún término, y hay una diferencia de una unidad entre este es s a la sexta y este es s a la quinta. ¿De acuerdo? En cuanto a ceros y polos, pues lo mejor es mirarlo por aquí. Aquí no va a ser tan útil, bueno, siempre lo va a ser, pero a partir de ya, en 2 clases, tenemos necesidad de esto, de hacer un diagrama de ceros y polos. ¿De acuerdo? Hacer un diagrama de ceros y polos es escribir la recta, ¿de acuerdo? O en omega cuadrado, ¿de acuerdo? Me da igual. Y vamos a ver dónde están esos ceros y esos polos. Bien. Si miramos esta recta, fijaros que en primer lugar tenemos un s dividiendo, eso sabemos que eso es s menos 0, es decir, es una raíz en 0, como está dividiendo, eso es un polo. Epa. En 0 tenemos un polo. Bien. ¿Qué tenemos más? Ahora mismo nos podemos ir aquí a este término y vemos que nos acordamos que eso era una raíz en raíz de menos 1, ¿de acuerdo? En j menos j, es decir, en omega igual a 1. Vamos a poner omega. Es decir, en omega igual a 1 tenemos un 0. Lo siguiente, vayámonos ahí, ¿de acuerdo? Eso es omega igual a raíz de 2. Tenemos, es una raíz del denominador, por lo tanto, tendremos un polo también aquí. Nos imaginamos que por ahí va raíz de 2. S cuadrado más 4, es decir, eso se hace 0 cuando s cuadrado es menos 4, es decir, en j por 2, en omega igual a j por 2, en omega frecuencia 2. En 2 tengo un 0. Si vamos por los siguientes, ahora me queda 8, ¿de acuerdo? Es decir, en raíz de 8 tendré de nuevo un polo, ¿de acuerdo? Eso sería raíz de 8. Y en raíz de 16, en 4, tendría un 0.
y ya no veo más, ¿de acuerdo? No veo más ahí. Bien, si no veo más ahí, recordad siempre que si la cosa está bien, obligatoriamente en infinito tiene que haber un polo, un cero. Si no, esto a lo mejor no lo cumpliría. Ya a ojo se ve, las expresiones de este tipo, si están bien construidas, siempre van a cumplir que es una impedancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obligatoriamente ahí tiene que haber un polo, un cero. Como además conocemos una ley que me dice que alterna, después de un cero tiene que haber un polo. Es decir, en infinito deberíamos tener un polo. Bueno, sería fácil verlo. Hagámoslo. Límite de f de s cuando s tiende a infinito, ¿a qué es igual? Pues arriba tenemos s a la sexta más una cierta cantidad. Vamos a poner el límite, ¿de acuerdo? El límite, cuando s tiende a infinito, cuando s tiende a infinito, el numerador tiende a s a la sexta y el denominador tiende a s a la quinta, porque es muchísimo mayor que s a la 3, ¿de acuerdo? Esto será el límite cuando s tiende a infinito. Si s a la sexta domina sobre s infinito, entonces el límite se hace infinito. Es decir, efectivamente tengo un polo ahí. Bien, lo más importante para el método de Foster, es directamente esto de aquí. Y ya veremos por qué. El método de Foster es un método que se olvida de los ceros. Nos vamos a olvidar de los ceros y vamos a enfocarnos solo en los polos. ¿Por qué nos enfocamos solo en los polos? Primero vayamos a la expresión. Intentamos calcular esa expresión. Y luego ya vamos a volver aquí arriba. K sub 0 es igual al límite cuando s tiende a 0. Vamos a hacerlo bien. K sub 0 igual al límite cuando s tiende a 0. ¿De qué? Era de f de s, miramos arriba, por s. Y eso es igual a el límite cuando s tiende a 0 de s cuadrado más 1, s cuadrado más 4, s cuadrado más 16, s cuadrado más 2, s cuadrado más 8, y por s. Este s y este s se me van. ¿Y cómo calculo ese límite? Pues dando valores. Cojo s igual a 0 y me queda 1 por 4 por 16. Y abajo partido por 0 más 2, 2 por 0 más 8, 8. ¿Y cuánto vale eso de ahí? Pues, si no me equivoco, eso es 4. Ahora, efectivamente, ahí tenemos que eso es 4. Ah, mira, el método de Foster ya me dice k sub 0 igual a 4. Vayamos al siguiente, k infinito. Vamos a aplicar esa fórmula de ahí. K infinito igual al límite cuando s tiende a infinito de f de s partido por s. Vale, pues eso es el límite cuando s tiende a infinito. Este es un poquito más difícil de calcular, pero no tiene nada. Es calcular límites en infinito de s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 por s cuadrado más 16, s cuadrado más 2, s cuadrado más 8, y aquí por s, es decir, por s cuadrado, ¿de acuerdo? S me va al cuadrado de aquí. Bien, fijémonos en el s igual a infinito. Cuando el s igual a infinito, el límite siempre corresponde al término de mayor a la potencia mayor. Aquí tenemos la potencia mayor es s a la sexta, que multiplica a 1. Nos sale de multiplicar s cuadrado por s cuadrado por s cuadrado. Eso es s a la sexta. Y abajo, s cuadrado por s cuadrado por s cuadrado, s a la sexta.
Si a alguno le fuera más cómodo, podría hacerlo directamente desde aquí. Si multiplico por s, tengo s a la sexta por aquí y s a la sexta por ahí. Esto y esto se me van y me queda 1. ¿De acuerdo? Es decir, k infinito igual a 1. Bien, ya tengo los siguientes. Bien, los otros son más complicados. ¿Por qué son más complicados? Uno, porque me conozco yo, que a menudo os equivocáis en ese. Y por otro motivo. En el método no hemos hablado jamás de cuáles son estos omega i. ¿De acuerdo? Bien, esos omega i no serán más que estos polos interiores que no están ni en cero ni en infinito. Es decir, esos omega i cuadrado serán 2, llamémosle omega 1 cuadrado, igual a 2, y omega i cuadrado igual a 8. Es decir, es que estamos escribiendo ya esto como s cuadrado más omega i cuadrado más omega i cuadrado. Es decir, omega i cuadrado 2, omega 2 igual a 8. Fijaros esta expansión que estoy escribiendo, s partido por s cuadrado más omega i cuadrado. Y lo que se parece a, por ejemplo, este término de ahí. Es lógico. Fijaros esto de aquí. De nuevo, esta expresión. Y fijaros cómo la lógica ya nos dice que efectivamente son esos omega i cuadrado. Estamos escribiendo un f de s que es de este tipo en función de fracciones simples de esta manera. Pero ahora demos la vuelta, ¿de acuerdo? Pensemos que yo tengo esto, tengo este desarrollo y quiero compactarlo. Ah, pero aquí conocemos las reglas del denominador. Esto sé que lo puedo acabar escribiendo como un denominador común que sea el s que tengo aquí, por aquí nada, por s cuadrado más omega 1 cuadrado, por otro más, por s cuadrado más omega 2 cuadrado. Es decir, yo multiplico los denominadores para sacar factor común en el denominador. Y fijaros que me queda esta expresión que es esto que tengo yo aquí. Es decir, si lo hago al revés, en vez de aquí ir allí, de allí aquí, aquí tendría directamente el omega 1 cuadrado y el omega 2 cuadrado. Por lo tanto, es muy fácil identificar eso. Aquí los tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya puedo calcular el caso 1 y el caso 2. El caso 1, que era el límite, cuando s cuadrado tiende a menos omega 1 cuadrado, es decir, a menos 2 de f de s, recordáis, por s cuadrado más 2, es decir, este es el omega 1 cuadrado, partido por s. Este es el límite que tenemos que hacer. Eso es igual al límite cuando s cuadrado tiende a menos 2. Yo en alguno de estos espero equivocarme para que veáis fácilmente. No lo voy a hacer a propósito porque me equivoco fácilmente, ¿de acuerdo? En alguna de estas equivocaciones veréis que me salta la chispa por alguna razón. Como no creo que me vaya a equivocar ahora, os digo luego la razón. Bueno, el límite cuando s cuadrado tiende a f de s. S cuadrado más 1, s cuadrado más 4, s cuadrado más 16, s cuadrado más 2, s cuadrado más 8. Recordad, aquí tengo f de s, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Os recomiendo, si no, que tengáis papel a mano para no ir para arriba, para abajo, pero aquí tengo ese f de s. Y ahora lo multiplico por s cuadrado más 2 partido por s. Bien, este s cuadrado y este s cuadrado más 2 se me van. Y eso es igual al límite cuando s cuadrado tiende a menos 2 de s cuadrado más 1, s cuadrado más 4, s cuadrado más 16, partido por s cuadrado y s cuadrado más 8. Bien, y parece fácil porque es dar valores. ¿Qué ocurriría? Me diréis alguno. Claro, aquí es que todo me queda s cuadrado y sustituyo s cuadrado por menos 2.
todo correcto. ¿Y qué me pasaría si me quedara un S? Bueno, lo veréis vosotros, pero no penséis que vais a tener ningún problema, porque no os va a pasar, ¿de acuerdo? Vale. No vamos a tener nunca un S fuera, entonces no vais a tener ese problema. No vais, siempre ese límite os va a dar con ese cuadrado. Eso por un lado. Si os aparece un S suelto, pensad que podemos haber hecho la cosa mal. Bien, el límite, básicamente aquí, no tiene más que sustituir, en la mayoría de las ocasiones, sustituir ese cuadrado por menos 2. Menos 2 más 1 por menos 2 más 4 por menos 2 más 16 partido por menos 2 por menos 2 más 8. Y aquí vamos a hacer las cosas bien. Menos 2 más 1 me queda 1. Menos 2 por menos 4, menos 2. Menos 2 más 16 por menos 14. Y abajo es menos 2 por menos 2 menos 8 por menos 6. Bien, los menos al final se me van y me va a quedar positiva. Y esto me queda el 2 y el 2 también se me va. Me queda 14 partido por 6. Intuyo que el resultado está bien porque me ha dado positivo y no he tenido ningún problema. Cuidado, que os suele pasar si me da un resultado negativo. Si me da un negativo, estará mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el teorema de Foster me está diciendo, aunque no lo he demostrado, lo teníamos por ahí escrito, ¿no? Al principio yo creo que lo he escrito, que esas cantidades deben ser positivas. Y hasta ahí, hasta ese punto no hemos tenido ningún problema, pero fijaros que aquí empezamos con los negativos y parece como que se me han ido los negativos de casualidad. No, se me van porque se me tienen que ir, ¿de acuerdo? Bien, ya tengo caso 1, es igual a 14 partido por 6. Esperad que lo compruebe, porque si no, no quiero arrastrar. Estamos en el de 2. Pues no me da. Ah, sí, no me da. Sí me da, porque esto lo puedo. No lo veía. Esto al final es 7 tercios. ¿De acuerdo? Dividido por 2, 14 entre 2 y 6 entre 2. 7 tercios. ¿De acuerdo? Siguiente. Caso 2. Igual a límite. En este caso, cuando S tiende a ¿qué? A menos 8. Volvemos aquí. Y nos vamos. Cogemos el acceso S y nos vamos al siguiente término. Al siguiente polo. El límite cuando S tiende a menos 8 de f de S por S partido por S cuadrado, al revés, S cuadrado más 8 partido por S. ¿De acuerdo? Volvemos a tumbar. Y eso es igual a límite cuando S tiende a menos 8 de ¿qué? Pues f de S, S cuadrado más 1, S cuadrado más 4, S cuadrado más 16, partido por S, S cuadrado más 2, S cuadrado más 8. Voy a borrar aquí, que no me moleste. Recordáis que cada uno era 7 tercios, lo vuelvo a poner aquí. Y esto multiplicado por S cuadrado más 8, por este término de aquí, partido por S. Este y este se me van, y este me lo coloco aquí. Y otra vez, igual que antes, hacer el límite es sustituir el valor por menos 8. Menos 8 más 1, menos 8 más 4, menos 8 más 16, partido por menos 8 más 2. Igual a menos 8 más 1, menos 7 por menos 4 por 8
menos 8 por menos 6, si no me equivoco. Los negativos se me acaban yendo, el 8 se me va por el 8, y eso me da 7 por 4, 28 sextos, puede ser. Lo miro. Lo calculo aquí. Sí, otra vez lo mismo, dividido por 2, que es igual a 14 tercios. ¿De acuerdo? Es decir, K sub 2 igual a 14 tercios. Recopilamos. Hemos calculado K sub 1, que era igual, volvemos para atrás. K sub 1, K sub 1, perdón, K sub 0, K sub 0 igual a 4. K infinito igual a 1, si recordamos. K infinito igual a 1. K sub 1, los tenemos aquí, era 7 tercios. Y K sub 2 igual a 14 tercios. Vale, ya tengo K sub 0, K infinito, K sub 1, K sub 2. Copio de nuevo el teorema, a ver si era el teorema de Foster, y me dice que esa expresión la puedo escribir así. Bien, pues la escribo. Entonces me está diciendo que f de s la puedo escribir como K sub 0, 4, partido por s, más K infinito por s, K infinito es 1 por s, más s, más dos términos, el K sub 1 y el K sub 2. K sub 1 es 7 tercios por s partido por s cuadrado, más al 1 le corresponde, era el omega sub 1 era igual a 2 y el omega 2 cuadrado era 8, más 14 tercios más K sub 2 por s partido por s cuadrado más 8. Bien. ¿Ya está? Sí, fijaros que simplemente yo lo que he hecho es decir que esta expresión, o esta si queréis, que yo tenía de esa manera, la puedo escribir como suma de fracciones simples. ¿Eso tiene una utilidad? Sí, la vamos a ver la próxima clase y una utilidad ya directa. A partir de aquí ya sacaríamos todo, sacaríamos absolutamente todo. No nos vamos, lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Aquí vamos ya a completar. Bien, llegados a este resultado, imagínate que esto es un examen, o los ejercicios que os propongo al final, en este caso fuera del vídeo, ¿de acuerdo? Que básicamente es hacer este ejercicio para varias expresiones que os dejo. Hacedme si podéis todas, o las que vosotros consideréis, son para aprender, ¿de acuerdo? Y para aprender de vuestros fallos. Desde luego, cuando la tengáis, podéis hacer lo que voy a hacer ahora yo, que es comprobar. Bien, este lado, pasar de ese famoso, que recuerde, s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 por s cuadrado más 16 partido por s por s cuadrado más 2 por s cuadrado más 8. El paso de aquí a aquí es el difícil, pero este no me requiere más herramientas que yo las que conozco ya de la secundaria, ¿de acuerdo? Que es suma de fracciones. Una suma algebraica de fracciones. Pues, ¿qué puedo hacer? Os he mandado el ejercicio, es decir, voy a comprobarlo para ver si está bien. Pues directamente es sumar todo esto. ¿Cómo sumo todo esto? Pues voy a comprobar si esto realmente me sale eso. Pues ¿cómo? Pues sumando. Pues vamos a poner una fracción común, que será el s de aquí. Vamos a colocar el 3 por el s cuadrado más 2. Y el 3 también lo tengo aquí por el s cuadrado más 8. ¿De acuerdo? Esa va a ser mi fracción común. Entonces arriba, ¿qué tengo? El 4 por el resto, es decir, por 3, 4 por 3 por s cuadrado más 2 por s cuadrado más 8. Más
S por todo esto. Por S, por 3. Así ya puedo ir poniendo S cuadrado por 3, por S cuadrado más 2, por S cuadrado más 8. Más 7S por todo el resto. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como esto lo podemos ir haciendo bien vosotros, pues me lo comprobáis. No hace falta que me lo entreguéis, pero sí que tengáis esto en mente. Bien, cuando lleguéis a esto, difícilmente vais a llegar a esta expresión aquí. Si no sabéis calcular ahí bien las raíces, a lo mejor sí, pero no es tan sencillo. Pero bueno, llegaréis a la expresión que he puesto yo aquí ya expandida. Si llegáis a esto, será que el resultado es correcto. ¿De acuerdo? Bien, no voy a hacer esto porque ya con estas indicaciones lo sabéis hacer vosotros. Y vamos a volver a esta expresión. No, en vez de volver a esta expresión, voy a volver aquí. Y voy a pintar aquí. Voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Bien, teníamos estos elementos, este diagrama de ceros y polos, ¿de acuerdo? Voy a poner la expresión aquí de nuevo. Ahí. Ya lo he puesto. Y veamos eso de ahí. Y fijaros, hemos obtenido un K0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en 0 había un polo. Hemos obtenido un K infinito. ¿Por qué? Porque en infinito había un polo. Y hemos obtenido un K sub 1. Porque en raíz de 2 al cuadrado teníamos un polo. Y en raíz de 8 al cuadrado, 8, teníamos otro polo. Es decir, estamos expandiendo esta función a partir de sus polos. La posición de los polos, ¿de acuerdo? La posición a esta, la posición esa, esta y esta. Es decir, parece la única información donde están los polos, he sabido construir esta expansión. Y es lo único que necesito. No necesito saber dónde están los ceros. Y eso parece un poco magia. Sí, es un poco magia, pero está en lo siguiente. ¿Por qué aparece eso? Fijaros, ¿qué es esto de aquí? Esto es K sub 0 por 1 partido por S. ¿Por qué lo coloco así? Fácil, porque si S es 0, ¿esto qué es? Es infinito. Esto es una forma canónica de un polo en 0. En realidad no es así. En realidad, 1 partido por S es una forma canónica de un polo aquí. Es un polo en 0, es decir, la raíz en 0 y nada más. Lo único que lo multiplico por K sub 0, ¿de acuerdo? Veamos esta expresión de aquí. Tengo K sub infinito por S y recuadro de nuevo S. S no es más que la forma canónica de un polo en infinito. Anda. Pero luego lo multiplico por K infinito. Pero veamos más allá. Luego tengo un K sub 1 por S partido por S cuadrado más omega 1 cuadrado. Bien, pues esto, otra vez, es la forma canónica de un polo situado en omega sub 1. Claramente es así, y no más raro, porque yo ya estoy suponiendo que yo tengo un polo en los omegas negativos, ¿de acuerdo?
Por eso, al final me sale un cuadrado, tengo aquí un cuadrado debido a que estoy manejando dos polos a la vez. Pero esta es la expresión canónica de un polo aquí. Y K2 por S partir por S cuadrado más omega 2 cuadrado, esto es la forma canónica de ese polo ahí. Es decir, estoy expandiendo f de S en función de sus polos. Estos son los polos. ¿Y qué es el K0, K infinito, K1 y K2? Una palabra que sé que os gusta mucho. Son los residuos. Y fijaros qué forma más fácil de calcular los residuos a esta función f de s. Una función f sub s que es puramente analítica. Es una fracción de polinomios que le podríamos calcular perfectamente sus residuos. Pues el método de Foster también lo podemos pensar como un método de cálculo de residuos. ¿De acuerdo? El método de Foster me da una expansión en fracciones simples como residuo multiplicado por la forma canónica del polo, por residuo por la forma canónica del polo, residuo, forma canónica del polo, etcétera, etcétera. Como suma sencilla de ese tipo de cosas. Bien, a partir de aquí podemos montar el circuito. Sí, y eso viene en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bien, os he dejado unos ejercicios de la expansión para hacer la expansión de Foster. Con lo que hemos indicado aquí, vais a ver que es fácil hacerlo. Nos podemos equivocar al principio porque tenemos que recordar simplemente cómo calcular límites y ser un poquito formales a la hora de eso, pero nada más. Bien, en la siguiente clase vamos a ver que de esto de aquí, yo ya podría directamente decir que esto es un circuito y decir z de s, pero eso lo dejamos para la siguiente clase.